emprendimiento debería ser un juego que no sume cero. ¿Qué significa esto? En teoría de juegos, un juego que sí suma cero son aquellos juegos que la ganancia de un jugador está equilibrada por la pérdida de otro jugador. ¿Cómo así? O sea, ¿qué significa un juego que suma cero? El póker. El póker es un juego que suma cero. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy jugando una mano y yo gano esa mano, alguien más tuvo que haber perdido esa mano. Lo que significa que si yo gané las fichas de póker y ahora tengo más que antes, es porque una persona perdió las mismas fichas que yo gané. Es un juego que suma cero. Pero lo bonito del emprendimiento es que no es un juego que suma cero. Y de hecho, muchas personas que tienen una mentalidad de escasez ven los negocios como si fueran un juego que suma cero, cuando en realidad deberían verlo como un juego que no suma cero. Por ejemplo, si tú eres un abogado y tú quieres un cliente nuevo, entonces tú ves el cliente que tú quieres y tú lo vas y le dices: cliente, yo te voy a dar un mejor servicio, te voy a dar un mejor precio, quiero que te vengas con mi firma y que despidas a la firma anterior que tú tienes para venir con nosotros. Si tú ganas a ese cliente y tú lo logras para tu firma y tú lo tienes, felicidades porque tienes ese cliente, pero muy mal por ti porque destruiste valor, le quitaste el cliente a alguien más. Y esta mentalidad yo creo que es una mentalidad de escasez porque no genera y no expande. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú tienes un pastel y tú quieres un pedazo del pastel en un juego que suma cero, significa que al quedarte tú un pastel, alguien más no se puede quedar el pastel porque el pastel ya te lo comiste y el pastel ya no existe. Y lo que sucede es que hay secciones finitas del pastel. El pastel no es infinitamente escalable y replicable porque no es un pastel mágico que se pueda expandir hasta el infinito. No se puede. Si yo me como el pastel, es porque alguien más pierde la posibilidad de comerse el mismo pastel. Entonces, yo te quiero invitar a que no tengas una mentalidad de escasez, sino una mentalidad de abundancia. Y te des cuenta que en los negocios y en los emprendimientos, la mentalidad que tenemos que tener es de juegos que no suman cero. Hace tiempo, cuando los seres humanos hacíamos trueque para cambiar las cosas, puede ser que yo quería algo que mi vecino tenía y que mi vecino tenía algo que yo quería. Entonces yo le podía decir: mira, me gusta mucho tu caballo, te lo cambio. Y él tenía oro. Yo le digo: ¿sabes qué? Te cambio el caballo por el oro y tú te quedas mi oro y me das el caballo. Perfecto. Entonces mi vecino perdía el caballo, yo perdía el oro y hacíamos un trueque. Era un juego que sumaba cero porque mi ganancia era su pérdida y su pérdida era mi ganancia y viceversa. Pero lo bonito del emprendimiento y lo bonito de tener una mentalidad de abundancia es que estas situaciones no deberían de pasar, sino que deberíamos buscar situaciones en donde ambas partes tengan más que antes de la negociación. Por ejemplo, una idea. Si yo tengo una idea y tú tienes una idea y nos juntamos los dos a intercambiar ideas, muy probablemente crearemos sinergias y una tercera idea surgirá de la intersección entre nuestras dos ideas. Entonces yo entré con una idea, tú entraste con una idea y salimos los dos con tres ideas, porque yo salí con mi idea, con tu idea y con la intersección de las dos ideas. Y algo maravilloso que sucede en el emprendimiento es que la sumatoria de ambas partes es más grande que ambas partes por sí mismas. Es decir, 1 más 1 no es 2. En este caso, 1 más 1 es 3 o 4 o 5 o 6, porque en la intersección suceden sinergias. Entonces, el emprendimiento nos permite armar modelos de negocio y situaciones y posibilidades en donde cuando las personas se meten, todos están mejor que cuando antes estaban. En el emprendimiento no podemos tener una mentalidad de que para que yo tenga que ganar, alguien tiene que perder, porque no sucede de esa forma. La tecnología nos permite crear productos o servicios que son infinitamente replicables. Tú puedes el día de hoy grabar un video y subir una plataforma educativa y eso le puede llegar a millones de personas. Y todos pueden aprender y nadie perdió, sino que se generó valor para todos lados. Los mejores empresarios y emprendedores que han existido en el mundo son aquellos que empujan la raza humana para adelante y que crean productos o servicios que hacen que haya más abundancia para la mayor cantidad de personas. Yo siempre he dicho que un tema es la creación de valor y un tema es la captación de valor. Y hay un módulo dentro de emprendimiento.com que habla justamente de eso, de cómo captar valor. Pero lo interesante es que solo puedes captar
una fracción del valor que creaste, una fracción. No puedes captar el valor completo, porque si yo captara el valor completo de lo que creé, entonces lo que creé tiene un impacto cero. O sea, no avancé, no fue positivo y no fue negativo, porque si yo creo el 100% y me quedo el 100%, no tuve una mentalidad de abundancia ni un impacto de abundancia para los demás. Entonces, el mensaje de este video es el siguiente: el negocio que tú tienes hoy en día no puede ser un negocio que está basado como si estuviéramos confinados a las reglas físicas del antes. Porque los negocios no son situaciones que suman cero. Si tú creas un negocio o un emprendimiento en donde estás basado en las reglas físicas que suman cero, estás confinado a tener un crecimiento de escasez. Y te voy a decir por qué. Porque en un juego que suma cero, tu éxito viene a costas del éxito de los demás. Y si tú eres una persona que se queda más de lo que da, no vas a llegar lejos. La única forma como tú puedes, como empresario y como emprendedor, llegar al siguiente nivel de la escala evolutiva es si tú creas mucho más valor del que tomas. Si tú tienes un negocio o un emprendimiento en donde estás generando riquezas o clientes o éxitos a costas de la pérdida de los demás, vas a fracasar. Pero si tú eres un empresario o un emprendedor que estás generando valor para todos los demás y gracias a que tu producto o servicio existe, las demás personas están mejor y eres un ente multiplicador de bendiciones, te va a ir bien. Y no es algo que me estoy inventando yo, sino que la historia nos ha dicho que las personas que se han vuelto más exitosas o millonarias o con más impacto o compañías más grandes son aquellas personas que tienen un impacto netamente positivo para la gente a su alrededor y para la comunidad. Por ejemplo, Facebook. Facebook hace 2 semanas pasó la barrera de los 3 billones de usuarios. 3 billones de usuarios. Es casi la mitad del planeta completo. Y eso es netamente positivo para la civilización. Nadie perdió liquidez o poder adquisitivo o lo que sea porque ellos se metieron al mercado, ellos expandieron, ellos crearon nuevas industrias, conectaron a personas y eso es netamente positivo. Entonces, el mensaje final de este video es el siguiente. Antes, cuando las personas no sabían cómo emprender o cómo generar emprendimientos, pensaban que la única forma de ganar era que alguien más perdiera. Porque estaban jugando póker y decían, ¿cómo hago yo para ganar más? Para quedarme la riqueza de los demás. Pero ¿sabes qué? El día de hoy te vengo a decir que no tiene que ser así. El día de hoy te vengo a decir que hay formas distintas. El día de hoy te vengo a decir que tú puedes implementar formas y estrategias y negocios y emprendimientos que en vez de quedarte lo de los demás, sea de expansión para las demás. Y que el Internet y la tecnología y la innovación nos permite el no estar confinados a los límites físicos que antes teníamos en la época de los trueques. Porque ahora podemos tener productos o servicios infinitamente replicables para llegar a millones de personas en donde sean de bendición para los demás. Entonces, el emprendimiento no es un juego que suma cero. El hecho de que tú emprendas, el hecho de que tú crees, tú puedes crear algo que no existía y hacer que eso sea infinitamente replicable para llegar a millones de personas. Y creo que esa mentalidad o ese enfoque es extremadamente liberante, porque si tú logras generar una empresa o un negocio cuyo éxito esté basado y esté medido por la cantidad de impacto y de bendición que tú hagas para los demás, créeme que todo el mundo se va a meter para apoyarte, las puertas se van a abrir y la civilización y el libre mercado va a querer que tú seas exitoso. Una persona cuyo éxito está medido porque los demás pierdan, nadie lo va a apoyar. Pero una persona que mientras más exitoso sea, significa que la civilización está mejor. Créeme que todo el mundo lo va a apoyar y eso hace toda la diferencia.